bien el club chapecoense, que pertenece a la región de Santa Catarina en Brasil, comenzó a hacerse notar en el continente recién el año pasado, hay que ver en este momento, es oportuno conocer un poco más sobre su historia. 1973, su año de fundación, y tuvo altibajos, no solo en el fútbol brasileño, sino también en los últimos años apareció entre los grandes nombres del continente futbolero. El Huracán del Oeste nació en 1973 y representa a la ciudad de Chapecó, un polo industrial importante de Brasil en el estado de Santa Catarina, en el sur del país, en el que viven aproximadamente 200.000 habitantes. Fundado tras la fusión del Atlético de Chapecó y el Independiente Fútbol Club, en una época donde el fútbol de la zona se encontraba a la deriva. El chapecoense se convirtió rápidamente en potencia del estado, ganando hasta 5 títulos y ascendiendo a la Serie A del campeonato brasileño hacia finales de la década de los 70, pero no pudo consolidarse en la máxima división. Tras 2 décadas de incertidumbre y en la que estuvo cerca de desaparecer, el chapecoense vivió una especie de renacimiento en el 2003 gracias a la inversión de un grupo de empresarios de la ciudad. 3 años después, conquistó la Copa Santa Catarina y comenzó una época dorada del equipo, en el que sumó 3 de los 5 campeonatos estatales que posee. En 2013, a sus 40 años de existencia, regresó al campeonato brasileño de la Serie A. Una buena presentación en la Copa de Brasil del 2014 le permitió acceder a su primer torneo internacional, la Copa Sudamericana del año 2015, en la que logra llegar hasta los cuartos de final, donde cae contra el poderoso River Plate argentino. Ese fue el preámbulo para su histórica campaña de este año 2016, donde dominó en doble partido al también brasileño Cuiabá. Su fútbol se basa en una sólida defensa y en la salida rápida en ataque gracias a la velocidad del delantero Ananías y el oportunismo de Bruno Rangel. También en el fortín de su estadio, el Arena Condá, en donde en 2 campañas internacionales todavía no conoce la derrota. El punto de inflexión llegó en octavos de final de esta sudamericana contra el Independiente de Avellaneda argentino. Tras 2 partidos con mucha tensión, en los que no se movió al 0-0, apareció la enorme figura del portero Marcos Danilo Padilla, alias San Danilo desde entonces, quien se convirtió en el héroe en la definición por penales. El chapecoense luego eliminó al Junior de Barranquilla colombiano antes de dar cuenta de San Lorenzo de Argentina en semifinales, al empatar a 1 gol en el nuevo gasómetro y mantener su valla invicta en Chapecó. Pocos le daban opciones en la final ante el Atlético Nacional de Medellín, pero eso no le quitaba la ilusión a los jugadores ni a sus hinchas. Es posible ser campeón. Nadie creía que íbamos a llegar a la final y llegamos. Todo puede pasar, había dicho Danilo, uno de los sobrevivientes de la tragedia, que más tarde fallecería a raíz de las heridas del accidente.